Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España, de la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo. Todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Pues igual que siempre. Estupendamente, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido una especial importancia este verano, que con esta salida precipitada de todos los países de Europa, de Estados Unidos, de Afganistán. Y vamos a hablar de eso y de la vinculación con la defensa europea. Lo vamos a hacer de la mano de dos invitados muy ilustres, nada menos que dos generales del Ejército del Aire. Juan Antonio Carrasco, muy buenas noches. Buenas noches, Federico. Y Javier García Arnaiz, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Los dos habéis sido además jefes de Estado Mayor, ¿o no? No. Sí, el jefe de Estado Mayor ha sido Javier, y yo he sido jefe de Estado Mayor conjunto. Bueno, pues los dos habéis sido jefes. A los efectos, los dos habéis sido jefes de Estado Mayor. Eduardo, como siempre, nos introduces un poquito en el asunto, en el debate, en lo que vamos a comentar mucho gusto. hoy. Estaba pensando cuando los debates para buscar una España mejor. Esto también es un debate para buscar una España mejor. Parece que en principio la retirada de Estados Unidos de Afganistán no nos afecta, pero nos afecta y mucho, y espero que lo veamos a lo largo del debate. Afganistán es un país que sufrió una guerra muy larga contra la Unión Soviética. Al final se retiraron los soviéticos. Ahora comentábamos que era una especie de Vietnam para la Unión Soviética. Porque allí se refugiaban, de alguna manera, los responsables del September 11, de la voladura de las Torres Gemelas en Nueva York y del ataque al Pentágono y a Washington. Entonces, fueron allí, empezaron, aunque la gente no confunde los términos, allí se fue con todos los pronunciamientos favorables y se creó un destacamento internacional de la OTAN, de la Alianza Atlántica, y han estado mucho tiempo intentando la pacificación, es verdad, pero por otro lado la reconstrucción provincial o reconstrucción económica del país que hablábamos ahora. Y sin embargo, de buenas a primeras, aunque había habido antecedentes en decisiones de Obama y de Trump, de repente nos encontramos con una retirada vergonzosa y vergonzante de las fuerzas americanas, que parece que era un ladrón que se está escapando porque le han cogido en el piso que robaba. Entonces, la reflexión inmediata, la primera impresión fue: no me puedo creer que Estados Unidos, el policía del mundo, se retire así, porque es una pérdida colosal del prestigio de Estados Unidos. Y para el que es el policía del mundo, el prestigio es tan importante casi como lo demás. Entonces, una vez que parece que por desgracia no era una broma y no había un acuerdo, la reflexión es: ¿Trump supone una especie de punto de inflexión en la política americana o es solo una excepción? La política americana durante prácticamente todo el siglo XX ha sido la de ser el policía mundial, sustituyendo al Reino Unido, que lo había sido en gran parte del siglo XIX. El mundo puede vivir de dos maneras: con un policía o sin un policía. Para mí no hay duda que es mejor que tenga un policía. Y si además ese policía pertenece a la misma cultura que nosotros, tanto mejor. Yo estoy mucho más feliz con que haya sido en mi época el policía de Estados Unidos que hubiera sido la Unión Soviética o que mañana lo fuera la China. Este policía parece que esa continuidad, ellos se consideran la nación indispensable, y parece que eso sufría un cambio radical con Trump. Pero ahora ya no estaba Trump, estaba Biden, que es un señor que parece más perteneciente al establishment norteamericano. ¿Cómo este señor cae en los mismos
vicios, no digo errores, vicios que Trump. Y eso para mí me pareció la consagración de que Estados Unidos quiere dejar de ser el policía mundial, lo cual nos sitúa de bruces en una época que ya no era la de la Guerra Fría, pero tampoco es la que llamémos la posguerra fría. Esto es un estadio nuevo de la situación. Esa nación indispensable, que lo había sido, como digo, en todo el siglo XX, nunca lo reconocieron los americanos. Pero tenían, dicen los historiadores, un panfleto que se llamaba La Guía de la Planificación de la Defensa, donde el año 92, apenas unos meses después de la caída de la Unión Soviética, reconocía paladinamente que ellos tenían, los americanos, que defender no solo nuestros intereses, sino también los de nuestros aliados o amigos, o que pudieran perjudicar seriamente las relaciones internacionales. Esto era la cultura, la filosofía de un policía del mundo. Trump dice America First y se parece que se olvida el resto del mundo, pero Biden parece seguir los pasos de Trump. Y yo creo que eso es lo capital. Entonces, esta salida de Afganistán, que Biden ya había dicho que no le gustaba eso de ser el policía global. Biden significa un poco el ala liberal, os llamaríamos socialdemócrata de Estados Unidos. Bueno, entonces eso repercute en la OTAN. Europa, a través de la OTAN, fundada en el año 49, había vivido una guerra fría donde podía haber dedicado todo su excedente de dinero al progreso, a la sociedad del bienestar y tal, y no se cuidaba de defensa porque ya la pagaban los americanos, que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial gastaron centenares de miles de vidas en defender a Europa en los ataques de los nazis y luego de los comunistas. Entonces nos encontramos con que Estados Unidos parece ser no solo que ha dejado de mirar al Atlántico y empieza a mirar al Pacífico, sobre todo a China, sino que se quiere olvidar de sus compromisos. Entonces, si Estados Unidos se olvida de sus compromisos, ¿qué va a hacer Europa en materia de defensa? Estos generales que son expertos saben no solo de Afganistán, sino cómo está la defensa europea después de esta, llamemos entre comillas, espantada de Estados Unidos en Afganistán. Yo creo que, por tanto, la posición de la OTAN por un lado y la posición de Europa por otro son dos damnificados inmediatos de esa retirada precipitada y vergonzosa, y a mi modo de ver vergonzante, de Estados Unidos. Pues vamos paso a paso, porque tenemos que ir analizando todos estos puntos que están puestos sobre la mesa, Eduardo. Yo sí que quería preguntaros a los dos, porque los dos habéis estado en Afganistán. Sí. Efectivamente, yo estuve soy Javier Arnaiz, estuve en el año 2006, eran la verdad de los principios cuando estaba empezando a expandirse la presencia de la OTAN en Afganistán con una misión que se llamaba ISAF. Hay que tener en cuenta que incluso ahora, lo oí el otro día y en aquella época había dos operaciones simultáneas. Había una operación de apoyo y de creación de las condiciones para poder ayudar a la reconstrucción del país después de tantos años de guerra, que era de la que se encargaba la OTAN, y había otra misión paralela que llevaba a Estados Unidos y una coalición de países que iban con ellos, que se dedicaban a luchar contra el terrorismo que estaba instalado en Afganistán. Digamos que había una misión más, se llama cinética en eso, o sea, digamos, utilizando más medios militares y más específicamente militares, que es esa misión que estoy diciendo de los estadounidenses y su coalición, y una misión que estaba más orientada a proporcionar seguridad en determinadas zonas, que era la que hacían los países de la OTAN. Eso fue en el año 2006, es cuando estuve yo, y España se concentró en la región oeste de Afganistán. Sí, yo soy Juan Antonio, tuve en el año 2007, prácticamente en enero, tomé posición del mando de la base avanzada de Herat, y bueno, lo que ha dicho Javier es un perfecto resumen de las tres misiones que realmente han habido en Afganistán. O sea, la primera para ayudar
a la acción del gobierno en un país de tribus que estaba completamente desconectado de la realidad y de una política errática con corrupción del proceso anterior, y luego ya pues intentar reconstruir esa reconstrucción del país y sobre todo de su fuerza de seguridad, tanto el ejército como las fuerzas de seguridad nacionales, con el fin de crear el cultivo y la base para que el país pudiera prosperar y llevar a cabo las elecciones presidenciales que tenían que ir en los tiempos de sueño. Estas misiones realmente terminaron, ISAF terminó en el 2014 y lo que ha dicho Javier, que luego se mantuvo la tercera misión, que era el apoyo resolutivo, el apoyo duradero, con el fin de conseguir que realmente Afganistán pues tuviera un cierto futuro promovido por los mismos afganos, cosa que no ha sido así, pero que además tenía un viso de futuro hasta el año 2024, lo que era el tema económico, la ayuda económica a Afganistán, lo cual marca un poco contradicciones con el acuerdo de Doha y Trump, y luego con Joe Biden. Sí. Además, si me permites, hay que tener en cuenta que no solamente el esfuerzo no era de los países de la OTAN, el esfuerzo era mundial. Ten en cuenta que cuando la OTAN fue allí fue a petición de las Naciones Unidas, y había una serie de organismos que estaban apoyando y que estaban encargados de una serie de pilares para la reconstrucción del país y el establecimiento de sus instituciones. La OTAN efectivamente se encargó del pilar de la defensa, pero había un pilar de la justicia, había un pilar de la gobernanza, es decir, una serie de pilares para crear allí un Estado. Hay que tener en cuenta que en esa época y después de, digamos, de la caída de los talibanes, Afganistán llevaba 30 años de guerra, ya desde los años 60, cuando hubo los golpes de Estado que derribaron a la monarquía que hubo en ese momento, la entrada de los comunistas, que no fue precisamente también pacífica, la lucha de los mujahidines, apoyada ya por Estados Unidos, contra los comunistas, que también fue una guerra muy violenta, y luego ya la guerra civil interna entre los mujahidines, que también fue una guerra terrible, que acabó con los talibanes luchando con los mujahidines. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un país que lleva tantísimo tiempo de guerra, está claro que las élites o desaparecen porque caen o se van, con lo cual el país queda desestructurado. Había que volver a crear esas estructuras que existieron en un determinado momento, y había que volver a dar una idea de país en paz, no continuamente violento. Eso era muy difícil y muy complicado, y para eso se necesitaban muchos fondos que procedían tanto del Banco Asiático de Desarrollo, de las Naciones Unidas y de los países, y no solamente en el aspecto militar, que los países occidentales se basaron mucho en la creación de lo que dice de las fuerzas de seguridad, tanto de policía como militares de Afganistán, sino que era en general una reconstrucción del país, de infraestructuras, de instituciones jurídicas, universidades, de todo. Y efectivamente los militares eran una parte, no era toda la parte. Lógico. Y en esos 20 años se consiguió avances suficientes como para sentir una cierta satisfacción por lo que se estaba haciendo. Sí, indudablemente, y lo hablo por experiencia allí, como igual que Javier. Cuando llegamos allí, pues aquello era un erial completo en de tribus, de todo. O sea, recuerdo en la parte de Kalinau, en la provincia de Baquís, que se hicieron los primeros colegios, por así decirlo, donde se integraron curiosamente en Afganistán niños y niñas. O sea, esto parece que estamos hablando de un sueño, pero en aquel entonces las escuelas tenían niños y niñas que estaban completamente integrados. El sistema de aguas, el sistema de luz, que no existía, que todo era a la calle, pues se canalizó, se preparó y todo. Realmente la población afgana pues notó ese impulso de ayuda y reconstrucción de Afganistán. Por dar una anécdota, con €1 vivía una familia entera un día. O sea, para que veamos el nivel en el cual se encontraba. O sea, aquello era pues la incertidumbre, el día a día no se podía planificar, y los afganes en sí vivían pues, como podían. Y sí que sea que con el tiempo pues se lograron muchísimas cosas. El tema del Instituto Cervantes trabajando también allí.
el tema de el comercio. Bueno, se hicieron, lo que ha explicado Javier, muchísimas cosas que sí que tienen, para los que estuvimos allí y los que trabajamos en ese país, pues la satisfacción de decir, bueno, elevamos el nivel de vida en el sentido de vivir mejor o de dar un sentido a la vida, cosa que ahora ha dado completamente un giro de 180 grados. Entiendo que, lógicamente, se genera un cierto vínculo emocional y, por lo tanto, cuando llega la noticia en el mes de agosto de que Estados Unidos dice adiós y de que los talibanes están ya allí volviendo otra vez a ocupar el poder, produce una cierta frustración, ¿no? Es frustrante. O sea, la palabra la has dicho correctamente. Es frustrante. España ha estado allí mucho tiempo y muchos países han estado allí y han invertido muchísimo y, sobre todo, han perdido vidas. Ha habido muchas personas que han entregado su vida para conseguir que en Afganistán hubiese un régimen que pensase más en su población y, sobre todo, que estuviese más preocupado por incrementar el nivel de vida de la población, no en otras cosas. Y la salida, pues, es frustrante, porque dices, oye, hemos invertido, ha habido muchos sacrificios y ahora todo queda en nada. Vidas humanas también. Por eso es lo que digo yo, muchos sacrificios de personas. Desgraciadamente, en mi época, cuando yo era jefe de la base de Herat, un año antes, hubo atentados y hubo fallecidos, desgraciadamente. Y eso es muy duro, es muy duro. Y todo esto, decir, bueno, ¿y ahora qué volvemos? ¿Volvemos otra vez a la casilla 1 de cuando empezamos? Yo quiero creer que no. Yo quiero creer que no porque el país no puede ser el mismo. La población no puede ser la misma. La población ha visto otra cosa. Ha visto otra forma de hacer las cosas. Claro, los talibanes siempre han estado ahí. Si los talibanes a lo mejor fueron derrotados en un determinado momento, no se fueron a otro sitio. Algunos han migrado, pero algunos han vuelto. Esa ideología, esa forma de ver el mundo, también estaba allí y ha llegado al poder. ¿Lo ejercerán igual que antes? No lo sé. Sí, es verdad que cuando yo aparecí por allí en Afganistán y vi el ambiente y todas esas cosas, dije, pues esto hay mucho que hacer por delante, pero muchísimo y muchos años. Pero la realidad es que la presencia de las fuerzas internacionales y de los equipos de reconstrucción crearon el embrión de algo que se ha visto últimamente con las manifestaciones de mujeres en Kabul, ¿no? Esto antes era impensable, al igual que era impensable que hubiera mujeres en el Parlamento de Kabul y además con un nivel muy fuerte. Hay que tener en cuenta que además la composición política, por así decirlo, de Afganistán era los señores de la guerra por un lado, los barbas blancas por otro lado, y luego un núcleo de afganos que rechazaban a todos aquellos afganos jóvenes que habían ido a estudiar fuera y volvían, porque lo primero que decían, me falta un ojo, a mí me falta una pierna, a ti no te falta nada, tú no has estado aquí, no has defendido a Afganistán. Pero todo ese caldo de cultivo indudablemente ha creado ese embrión que yo creo que ha habido un antes y un después. Otra cosa es qué acciones están haciendo ahora los talibanes, que dentro de una oscuridad informativa, ¿no? Pero que realmente hay algo que da esa esperanza que ha comentado Javier antes. Pues vamos a las razones del porqué, Eduardo, porque tú ponías sobre la mesa Trump, Biden. Yo creo que esto empieza con Obama, si yo no me equivoco. Es el que da el primer paso, ¿no? Sí. En la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Yo creo que hay una continuidad en esa política de tenemos que salir de allí y tenemos que dejar de ser el policía del mundo, que es lo que tú decías. Sí. Me gustaría distinguir. Estados Unidos no es la primera vez que se retira en Afganistán. Se ha retirado de Vietnam, se ha retirado de varios sitios, pero nunca de esta manera tan abrupta. Sí, y tan improvisada, por lo menos a efectos de todo el mundo. Es decir, la retirada de Estados Unidos de Vietnam no generó desprestigio a la política exterior americana. Esta sí. Entonces, la retirada que fue anunciada, como dices, por Obama, que fue firmada por Trump,
pues podía haber sido consumada por Biden sin este añadido de la vergüenza. Lo que a mí me inquieta es que lo que parecía, repito, una excepción en la política exterior americana, que era, en vez de la nación indispensable para la paz del mundo, la frase de Trump de America First, que al final era más o menos America Only, yo no me ocupo de lo demás. Pues yo tenía la esperanza de que desapareciera con Biden. Biden daba mucho más la impresión de un hombre que conocía la política mucho mejor que Trump, que era un hombre de negocios, que heredó una fortuna de su padre y que hizo cosas muy, muy extrañas. Pero esto parece más ir en la línea de Trump que en la línea de Biden. Veremos, a ver. Eso al final se ha visto complementado con el tratado con Australia y con el Reino Unido, de donde una vez más nos vienen a demostrar que Estados Unidos, si no ha dejado de ser el policía mundial, sí está concentrando su interés y su atención en el Pacífico más que en el Atlántico. Entonces, unos países que somos los europeos, que tenemos aunque nos parezca que no, a ojos de todo el mundo tenemos la despensa llena de riqueza. Y sin capacidad de defendernos es una invitación a que nos ataquen. ¿Cómo no nos damos cuenta? Pero, en efecto, las opiniones públicas no tienen mucha memoria. Entonces, como ya la guerra pareció una cosa impensable. Yo recuerdo, me parece que fue Orwell, un visionario, que en 1913 escribió: ya nunca más será posible una guerra europea. Ya, eso sí que no puede suceder. Y el año 14 vino la guerra más cruel que habíamos tenido en los europeos, que llevábamos 500 años peleándonos. Yo creo que fue también Unamuno que en el año 39 dijo: una cosa ya es segura, en el año 35, no volverá a haber una guerra entre españoles, y un año después se desataban las hostilidades. Es decir, no pensemos que los buenos propósitos se tienen que cumplir. Mire usted, ojalá se cumplan, pero no tienen por qué cumplirse. Y como decían los romanos, si usted quiere evitar la guerra, prepárese para ella. Eso a mí me parece capital. Y sin embargo, este discurso en Europa, pues es... No cala. No, porque es poco popular. Y claro. Entonces a la gente no le gusta, y la gente que quiere ser elegida le gusta decir yo lo que la gente no quiere. solo no es poco popular, es poco populista. Sí, las dos cosas. Pero claro, nos encontramos donde ahora mismo estamos prácticamente desarmados. Y es verdad que después del gasto en defensa de Estados Unidos, el gasto en defensa de los 27 países europeos de la Unión junto es el segundo más grande del mundo. Pero está lleno de duplicidades, de repeticiones, no estamos de verdad preparados, no sino para evitar una guerra. No estamos preparados. Y yo creo que esa es una cosa que debemos reflexionar y pensar. La gente es poco popular, a la gente no le gusta pensar que puede haber una guerra, ojalá no la vuelva a ver, pero a Dios rogando y con el mazo dando, haga usted algún esfuerzo para que no haya de verdad guerra. Pero yo quiero preguntarles a nuestros dos invitados generales, ¿era esperable esto y era esperable de esta manera? Era esperable esto, no era esperable de esta manera. Esa es mi opinión. O sea, tarde o temprano íbamos a tener que desaparecer, digamos, el mundo occidental o la influencia occidental en Afganistán. No influencia directa, no influencia indirecta. Y podía haber sido antes, podía haber sido después, ¿no? Lo que pasa es que todo se ha precipitado muy poco tiempo. Yo no sé si es cierto, pero el otro día leí que estaba prevista que la salida de las fuerzas occidentales iba a ser en mayo, y luego se había retrasado porque no había, el entorno no era adecuado. Pero se debió llegar a algún tipo de acuerdo con los talibanes para salir ordenadamente, no ya a finales de agosto, sino más bien en octubre. El problema es que todo el mundo confiaba en que las fuerzas afganas y el gobierno afgano iba realmente a, digamos, integrar los talibanes en su propio gobierno y no ser sustituido por los talibanes. Y pues ha producido una desbandada entre el propio gobierno y en las mismas fuerzas.
durante mucho tiempo se ha entrenado a las fuerzas de seguridad afganas. Yo no creo que los talibanes tuviesen precisamente muchos cazas de combate o de ataque, o tuviesen muchos blindados, o tuviesen muchos tanques para vencer a unas fuerzas que estaban preparadas, no eran simplemente una persona con un Kalashnikov o con un MK-47 un AK-47 encima. Se suponía que estaban entrenadas y sin embargo han desaparecido. No es que no se hayan puesto, es que se han volatilizado. Los talibanes no iban muy armados y han llegado hasta Kabul, no sé. Casi sin pegar un tiro, sí. Sí, no, completamente de acuerdo. Esto era esperable. O sea, si uno analiza el proceso desde que estuvimos en Afganistán hasta ahora, pues era esperable, entre otras cosas, porque en algún momento había que dar el relevo al mismo Afganistán, ¿no? Pero es curioso que, y solamente tocar 2 puntos. El año 2017 aparece la gran estrategia americana que sustituye a la del 2015 y ahí es curioso porque compagina política exterior y seguridad nacional. Es decir, hacer frente a la hegemonía de China por un lado y hacer frente al revisionismo de Rusia por otro lado. Parece que no, pero si lo colocamos en el contexto del tiempo y este último tratado con el Reino Unido y con Australia, pues empieza a tener un poco de sentido el tema. Y por otro lado, cuando se firmó el acuerdo de Doha, pues había ahí unos puntos que quizás no se distribuyeron o no se lanzaron, pero que alguien dijo, ojo, que le estamos entregando a los talibanes el país con el fin de que no haya ningún tipo de exportación terrorista hacia la seguridad de Estados Unidos. Y además Estados Unidos pues se levanta la mano con el encarcelamiento de los líderes talibanes y con el gobierno afgano la salida de los 5.000 talibanes que habían en las cárceles. O sea que todo esto conforma una situación que, claro, cuando se produce estos últimos meses y aparecen los talibanes con una rápida extensión sin ningún tipo de situación por parte del ejército afgano, pues da mucho que pensar de que, oiga, esto está más que listo. O sea, nos hemos preparado. No se tenía duda por parte de la mentorización que se hizo de las fuerzas de seguridad nacionales afganas y del mismo ejército, que estaba capacitado, pero es que dentro del mismo ejército había mucho resquemor y mucha rabia porque el dinero que se introducía para pagar las fuerzas afganas no llegaba como tenía que llegar al ejército y a las fuerzas de seguridad, con lo cual se creaba un caldo de cultivo bastante fuerte para que se haya producido ahora. Corrupción, vamos, dicho. Sí, corrupción. Es que era por el problema en el gobierno afgano, claro. Sí, claro. Pero claro, esto ahora crea un tremendo hueco, porque efectivamente, como muy decían Eduardo antes, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Estados Unidos al final estaba manteniendo, no había un gran apoyo de los demás países en mantener esa presencia en Afganistán. Realmente casi todos los países de la OTAN ya se habían retirado y sí tenían una presencia en cuarteles generales y era una presencia más bien digamos testimonial. Entonces estaban un poco cansados. Tenemos que irnos un segundito a la publicidad y volvemos enseguida otra vez. ¿Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo? Empresas con Impacto. El programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer, sostenibilidad, economía circular y mejora social. Empresas con Impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González, los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? La economía despierta. Capital Radio. Transforma España.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y estos son los debates Transforma España. Estamos de la mano de Juan Antonio Carrasco y de Javier García Arnaiz, los dos generales que nos están acompañando, Eduardo, para hablar de esta retirada de Afganistán y de todas las consecuencias que tiene. Y habéis puesto, yo creo que el dedo en una llaga que tú la señalabas antes, que es ese acuerdo de Estados Unidos con Gran Bretaña y con Australia, y con ese cambio estratégico, que yo creo que puede ser la clave también un poco para entender mucho de lo que ha pasado, ¿no? Ese cambio estratégico desde el punto de vista del interés geopolítico, ¿no? Sí, indudablemente, porque es que si uno va estudiando cuál es el proceso de política exterior americana y cuáles son los puntos que interesan a esa política exterior, pues está claro que cuando se mueve los centros de gravedad en el mundo, Estados Unidos quiere estar ahí y quiere defender sus intereses ahí. ¿Qué ha pasado? Que durante estos años anteriores se ha ido desplazando este centro de gravedad a la zona del Pacífico, se han ido produciendo una serie de acciones por parte de China y las potencias emergentes, y Estados Unidos pues estaba metido en lo que era el tema de Afganistán y otras consideraciones, y entonces empieza a pensar, bueno, cuáles son mis intereses reales, cuáles son mis industrias, cuáles son mis acciones, cuáles son mis niveles de acceder a ese mercado, y sobre todo con unas potencias como puede ser el Reino Unido y Australia. Claro, esto en la OTAN y a nivel de los países de Europa, pues ha sentado como un tiro, ¿no? Es una frustración de esa amistad transatlántica que ya se defiende y se ha defendido siempre. Incluso el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dijo: incrementar los gastos en defensa, perfecto. Más defensa, perfecto. Pero irnos del vínculo transatlántico, los europeos, no. Eso sería un error. Bueno, hay que ver que los errores pueden ser mutuos o pueden ser considerados también. Sí. Pero claro, que los intereses de Estados Unidos, pues ahora vamos a ver cuáles son los intereses de Europa respecto a ese centro de gravedad que está en el Pacífico también. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, como muy bien ha dicho Juan Antonio, el centro de gravedad cada vez se va desplazando más, no solamente hacia el Pacífico, sino a Asia. Y Asia es muy diverso. Muy diverso. Efectivamente, hay una potencia emergente que es China, que tiene una capacidad tecnológica y una capacidad económica fundamental, pero bueno, tiene competidores allí mismo. Está India. India es otra potencia emergente. Al norte tenemos a Rusia, que siempre ha estado, pero está Japón, están los tigres, los famosos tigres de los años 80 y 90, ¿no? Es decir, allí hay una conjunción, digamos, o un posible choque de intereses que puede dar lugar a conflictos, y no totalmente abiertos y encubiertos. Y se ha acuñado mucho mucho el término de unir la zona del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, con la zona asiática. A lo mejor dices, bueno, pues no tiene mucha relación, pero sí tiene relación. Y para Australia, Australia hay que tener en cuenta que es una especie de isla continente en sí mismo, nación continente, tiene muchísimos recursos naturales. Hay que tener en cuenta que en Australia el hombre está desde, digamos, o la explotación de los recursos de Australia no tiene ni 200 años, o sea, es muy poco. Luego hay mucho recurso natural, y ese recurso natural y una gran despoblación tiene que salir de allí si quieren negociar con él. ¿Y por dónde va a salir? Por el mar. Es que está rodeado de agua por todos lados. Luego, ¿qué le interesa a Australia? Lógicamente, mantener libres las vías de comunicación. Pero también les interesa mantener libres las vías de comunicación a China para exportar, pero libres, o que sean libres para cuando a mí me interese. Lógicamente, ahí se está gestando un posible conflicto, y como decía en alguna ocasión algún jefe militar de la OTAN, dice, aquí salta una chispa en cualquier momento y puede dar lugar a algo no deseado. Bueno, pues yo lo entiendo. ¿Qué hace Estados Unidos en Afganistán con esto? A lo mejor lo que dice es, mira, vamos a dejar un poco esta zona central de Asia para los asiáticos, y que se dividan. Hay que tener en cuenta quiénes son los que rodean a Afganistán, quiénes son los países que rodean a Afganistán, a ver cómo influyen allí, y si los afganos se van a dejar influir por los que están a los alrededores, y nosotros nos vamos a concentrar en realmente en donde está
el ejercicio de la influencia y el ejercicio de la presencia, y esa presencia es en el Pacífico. Y Estados Unidos se va de allí, digamos, con cierta seguridad de que no va a volver a ocurrir nada de lo que ocurrió en su momento. Yo creo que esa seguridad no es nunca definitiva, pero no creo que los talibanes a un corto plazo vayan a hacer lo mismo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, ahí se ha creado, bueno, un acuerdo entre comillas, tú no me des, yo no te doy, y bueno, pues ahora me voy a dedicar a lo que realmente me importa. ¿Qué me importa? Pues preparar lo que es el futuro. ¿El futuro qué es? Pues tener dentro del espectro electromagnético inteligencia artificial, ciberdefensa, todas las cosas que realmente van a ser las bases de cualquier conflicto del futuro. El que no tenga eso no va a tener. Y curiosamente, el otro día, pues el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos dijo, no, si nosotros no queremos poner a armar los submarinos nucleares australianos, no, nosotros queremos que estén allí. O sea, bueno, es una política de decir, aquí esto es blanco, esto es negro, pero luego la realidad del día a día es otra cosa. Y sobre todo hablar ahora de lo que puede ocurrir dentro de 1, 2 o 3 años en un mundo como está cambiante en estos momentos, pues es muy relativo. O sea, que todo esto hay que prepararse para adelantarse a las circunstancias siempre, no para ir detrás de ellas. Claro, ahora lo que decía Eduardo es totalmente cierto. Si se produce un giro de donde está el centro de gravedad de la influencia en el mundo, desde el Atlántico al Pacífico, claro, ¿en qué posición queda Europa? Eso es lo que iba a preguntaros. Claro, ¿en qué posición queda Europa? Si hay un compromiso muy importante, hay un compromiso de Estados Unidos con Europa, está el vínculo transatlántico y la OTAN, y la OTAN es, digamos, el centro de gravedad de la OTAN precisamente es la unión entre los países. Pero ¿estamos hablando de todos y cada uno de los miembros o estamos hablando de bloques? ¿Estamos hablando de un bloque Estados Unidos-Canadá o un bloque americano y un bloque europeo? ¿O estamos hablando de una serie de países europeos y una serie de países americanos? Bueno, la OTAN se guía cada cierto tiempo por un documento que se llama concepto estratégico. El concepto estratégico, el último, el que está en vigor, es del 2010. Normalmente se hacen cada 10 años, ¿no? O sea, antes a lo mejor era cada más tiempo, pero ahora se hacen cada 10 años. Toca ya. De hecho, ya hay unos estudios muy avanzados para llevar a cabo un nuevo concepto estratégico. ¿Cuál es el problema? Que si tú empiezas a hacer un concepto estratégico en el 18 o en el 19, que es cómo va a operar la OTAN en el futuro, y en el camino te cambia tanto el mundo que cuando lo sacas ya está anticuado, pues tienes que volver a hacerlo inmediatamente. Y a lo mejor ese es un momento de crisis en el cual tiene la OTAN que encontrarse a sí mismo y ver para qué está. Tiene que encontrarse su utilidad. Ahora, la OTAN es muy práctica y es muy efectiva. Eso está clarísimo. Lo importante es ¿para qué? ¿Para qué? Sí, ahora mismo en Europa pues hay unas líneas de acción a la vista de lo que ha pasado en Afganistán. Entonces, el otro día, pues la presidenta de la Comisión de Defensa, de la Comisión Europea, pues dijo, esto hay que cambiarlo. O sea, aquí no hemos hecho más porque no hay voluntad política, por un lado. Y luego dice, tenemos las capacidades, pero no las sabemos aplicar o no las podemos aplicar porque tampoco hay voluntad por parte de los Estados para ir aquí o ir allí. Y a todo esto, pues lo que ha comentado Javier antes, duplicidades en capacidades, planeamiento de capacidades, tal, una industria de defensa, en fin, todos estos son temas que la presidenta Ursula von der Leyen dijo el otro día, esto hay que dirigirlo cuanto antes. Entonces va a haber ahora una comisión en el año que viene, el año 2022, dentro de lo que es la presidencia de Francia, la Unión Europea, que precisamente es uno de los países que más promulga el tema del ejército europeo y todas estas cosas y tal. Pero bueno, eso es otra cosa, es un tema. Borrell hace unos días pues habló de la brújula estratégica, prácticamente lo mismo. Oiga, hemos intentado gestionar una crisis y esta crisis se ha convertido en un desastre. Es decir, primero, podemos tener una crisis de inmigración de afganos en Europa, y la segunda es que no hemos sabido estar donde teníamos que estar, ni hemos tenido el protagonismo que debíamos tener. Y concretamente este protagonismo no solamente porque nos hayan superado los acontecimientos, sino porque no hemos como bloque tenido esa voluntad de decir, tenemos que estar ahí. Claro, pero como dice Juan Antonio, como bloque. Es decir, ¿qué
posibilidades tenemos de convertirnos en un bloque? Yo francamente eso lo veo difícil. Lo veo difícil en estos momentos. Lo veo difícil porque, lógicamente, si hablamos de Unión Europea y lo ponemos desde el punto de vista de Unión Europea, tenemos una serie de estructuras, tenemos una serie de instituciones que son supranacionales. Y, lógicamente, contra estas estructuras supranacionales están las naciones que quieren mantener el decir, yo estoy muy bien integrado aquí, pero no te metas en lo mío. Ya. ¿Comprendes? ¿Defensa es lo mío o no es lo mío? Precisamente es uno de los aspectos en los cuales la soberanía de las naciones se enfoca más. Lógicamente, por ejemplo, la política monetaria también lo era antes y dejó de serlo. Pero, sin embargo, la política fiscal, no hay ninguna integración de política fiscal. En política de defensa cada vez hay más integración. Hay poco a poco. Pero está claro que existen duplicidades y dentro de los países europeos las únicas estructuras de poder militar que existen son las de la OTAN. Luego, tenemos una dualidad, porque al fin las fuerzas son las mismas, O sea, las fuerzas españolas para participar en una operación de la Unión Europea o en una operación de la OTAN son las mismas. No tenemos una brigada motorizada para uno y una brigada acorazada para otro. No, son las mismas. Y la OTAN tiene estructuras. La Unión Europea no tiene estructuras. Eso es una cosa muy importante. Las queremos crear y vamos a duplicar las de la OTAN. O sea, esto no se saca de un día para otro, O sea, esto es complicado, llevamos mucho tiempo haciéndolo y a lo mejor se necesita algún tipo, como diría yo, de espuela para hacerlo, algún tipo de crisis. Muchas veces se va a empujones cuando ocurren estas crisis. Y esto puede ser, digamos, una apertura de ojos o una función de espuela para integrar más a los europeos en ello. Sí, esto, lo que ha dicho Javier, es tremendamente importante. O sea, el tema de la soberanía de los Estados europeos influye mucho en lo que son las decisiones de tipo político de defensa, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la defensa, sino también desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera. Es decir, que sí, nos hemos integrado, el proyecto europeo es un proyecto interesante, bueno, tiene futuro. De hecho, ahora mismo, con el tema de la pandemia, pues indudablemente se ha visto que la Unión Europea, actuando como bloque, pues ha sido algo positivo. El tema de los fondos europeos para la reconstrucción, para el Next Generation de la Unión Europea, etcétera, etcétera, pues están ahí. Pero lo que sí está claro es que cuando surge una crisis, y la crisis puede ser de cualquier tipo, realmente si no se tiene esa voluntad y esa unión en participar y en defender, pues es muy difícil. Por otro lado, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, el tema de la OTAN es una organización contrastada, con muchos años de experiencia y con decisión a la hora de hacer esto. Con esto no digo que Europa no tenga decisión. Lo que tiene que tener son los procedimientos y los medios y la voluntad para hacerlo. Eduardo, porque, a ver, yo hablo desde el desconocimiento, que yo no soy un experto en esto, pero a lo mejor durante mucho tiempo teníamos un líder, digamos, que era Estados Unidos, pero a lo mejor ha llegado el momento de que Europa asuma, o por lo menos de alguna manera, algo de ese liderazgo, ¿no? O eso es imposible, porque yo creo que este es el gran debate que hemos tenido siempre. ¿Qué debe hacer Europa, no? ¿Debe de caminar por libre? ¿Debe de ir...? Yo creo que acaban de tocar 2 o 3 temas esenciales. El primero, que se ha explicado, la retirada era previsible. Esta clase de retirada era completamente imprevisible. El general Arnaiz ha explicado muy bien por qué desde el punto de vista geoestratégico puede interesar más a Estados Unidos a controlar con más eficacia los mares de China, Asia Pacífico, el mar de la China meridional, eso que es, ahora se habla del estrecho de Malaca porque es un cuello de botella, no solo para China, también para Japón. Pero, en fin, podía haber razones que avalaran, que justificaran la retirada de Afganistán. Yo creo que eso es un tema esencial. Otro tema es Europa y la OTAN. Yo creo que el liderazgo americano, hoy por hoy, no hay quien lo sustituya. Si había alguien que podía sustituir en Europa o encabezar, liderar la alternativa a Estados Unidos o el complemento a Estados Unidos, eran Francia y el Reino Unido, que son las 2 únicas naciones con potencia nuclear, pero el Reino Unido se ha marchado y está gritando
a todos a los 4 puntos cardinales, que lo que quiere es acercarse más a Estados Unidos y no habla nunca de querer acercarse a Europa, cosa por otro lado lógica porque se acaba de marchar de la Unión Europea. Pero yo creo que han tocado un tema todavía más importante. Europa se va haciendo, pero lo que queda más atrás es defensa. ¿Por qué? Primero, han dicho también, se va haciendo a golpe de crisis. Esta crisis, ya lo hemos comentado tú y yo aquí, sí, más veces. Esta crisis está consiguiendo un reforzamiento de la Unión Europea impensable. Se ha mutualizado la deuda. ¿Cuándo íbamos a pensar que los alemanes podrían responder de la deuda italiana o de la nuestra? Eso era esencial. Se ha conseguido hacer. Pero ¿por qué no se hace en defensa? Defensa es de los pocos ámbitos donde todavía se necesita la unanimidad. Unanimidad quiere decir que con que un país de tercer nivel diga que no, ya se ha terminado. Entonces, eso no se va a conseguir. Se ha señalado también, hay problemas tecnológicos, hay problemas económicos, hay problemas industriales, aparte de que de alguna vez conviene que se entere todo el mundo que lo esencial es la fuerza. Ojalá no la tenga que utilizar nadie. Eso lo decía mejor que nadie Cervantes en el Quijote. Bueno, si usted no... Hay un clásico que dice, lengua sin manos, ¿cómo osas hablar? Un clásico español. Pero si no tienes fuerza, entonces los países renuncian a muchas cosas, pero no a la utilización de la fuerza, que es cuando ellos dicen, ahora la utilizo o ahora no la utilizo. Y por tanto, el tema europeo, en lo militar está muy atrasado en relación con las otras capacidades. Si Europa puede tener un país líder, yo no creo que pueda ser otro que Alemania. Alemania es el país con diferencia más poderoso de Europa, no militarmente, económicamente, a mi modo de ver, sin duda. Sí, claro. Entonces, este país que intentó en 1870, en 1914, en 1939 liderar por la fuerza, yo creo que ya a la tercera va la vencida y se ha dado cuenta que por la fuerza no se puede. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Están haciendo de una manera, a mi modo de ver, mucho más inteligente, que es decir, oye, te voy a dar mucho dinero, pero eso va a decir que al final me tienes que responder a mí, que es una manera de mandar mucho más elegante y no menos efectiva. Entonces, si alguien puede liderar el esfuerzo europeo es Alemania, pero se necesita en materia de defensa por lo menos el visto bueno de Estados Unidos. Y si no hay el visto bueno de Estados Unidos, Europa lo tiene, por lo menos en el corto y medio plazo, muy difícil. Sí, pero yo estoy contigo de acuerdo en cierta medida, Eduardo, y en algunas otras cosas no. Hay que tener en cuenta que Europa es un crisol de civilizaciones y todos somos muy parecidos, pero no somos iguales. Francia tiene detrás todo un mundo. España también. Alemania también. Italia también. ¿Y cómo lo unes? Si las empresas francesas son competidoras de las italianas y de las alemanas y las alemanas de las españolas y de las polacas, ahí hay un problema grave de integración. Hay que ver si tú coordinas o compites. Eso entre ti mismo. Se puede hacer y se hará poco a poco, pero yo no le veo que esto sea inmediato, no veo que sea ni inmediato ni siquiera, digamos, yo lo voy a ver, pues yo seguramente no lo veré. Yo digo que lo que más atrasado está Europa es en materia de defensa, no puede ser de otra manera. No, pero si decimos, pero ¿cuántas guerras ha habido entre España y Francia? ¿Cuántas guerras ha habido entre Francia y Alemania? ¿Cuántas guerras ha habido entre España y el Reino Unido? Pero si es que llevamos toda la vida así, de esa manera. Entonces, integrarnos es o un enemigo común, o un objetivo común claro exterior, o alguien, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual había un líder mundial en el cual dice, y ahora vais por donde yo os diga, hasta que ya seguid adelante con lo vuestro y poneros de acuerdo de una vez, más o menos, es lo que viene a decir Estados Unidos, ¿no? Sí.
Sí, completamente de acuerdo, pero es que aquí no está la dificultad de este mundo de la defensa, ¿no? O sea, ahora mismo, cuando hablamos, y lo ha tocado Javier hace un momento, el tema de las industrias, competimos en industrias de defensa y en tecnologías duales los propios europeos unos contra otros. Dependemos de un tanto por ciento muy elevado de las capacidades que actualmente tienen los países europeos de Estados Unidos. Y bueno, y Estados Unidos tiene la participación también en industrias europeas. Eso lo demuestra que cuando se ha hecho el fondo FED para el Fondo Europeo de Defensa y se hablaba de 13.000 millones de euros, pues Estados Unidos dijo, un momento, yo también quiero participar. Y el Reino Unido dijo, y yo también quiero participar. Es decir, va a haber un vínculo permanente en los temas estos de capacidades. También es verdad que a nivel europeo tenemos un desastre en lo referente al sistema, ¿no? Porque si Estados Unidos tiene 37 sistemas, nosotros tenemos 180. Claro, es imposible canalizar una industria de defensa adecuada y repartir el queso en aquellas capacidades y en aquellos países. Luego, dependencia tecnológica y dependencia de sistemas y dependencia de defensa la va a haber siempre. Otra cosa es qué quiere Estados Unidos, qué queremos los europeos como bloque, cuáles son los intereses de Estados Unidos, cuáles son los intereses de Europa como bloque y dónde queremos estar. Ese es para mí, la gran incógnita que hay que dar la respuesta cuanto antes a nivel europeo, porque está pasando el tren y si no nos subimos lo vamos a perder. Y como muy bien decía Juan Antonio antes, no solamente es una cuestión de dependencia, sino de interdependencia. Es decir, si yo dependo de ti y tú dependes de mí, nos interesará llegar a un sitio común. Si tú dependes de mí, pero yo no dependo de ti, paso. Es decir, está pasando ahora. Tiene que existir una interdependencia para que mutuamente tengas un objetivo común. La creación de capacidades, Europa le faltan muchas capacidades que las tiene Estados Unidos y a Estados Unidos le faltan algunas capacidades que en las que Europa puede digamos ayudar o puede ser capaz de sustituirle. Pero hay una cosa muy importante. Todo esto son procesos de planeamiento y de construcción a futuro. Juan Antonio, que ha sido jefe de Estado Mayor de conjunto, precisamente estaban muy dedicados al planeamiento futuro de capacidades. Pero hay una cosa fundamental. Lo que tienes, lo tienes. Lo que no tienes, no lo tienes aunque lo vayas a tener. Pero eso es una perogrullada. Pero vayámonos al ejemplo de ahora de Afganistán. España ha hecho una gran labor en la evacuación de allí. Teníamos a 400M. Lo tenemos desde hace 4 o 5 años. Si no hubiésemos tenido a 400M, lo digo yo porque soy aviador y ha habido aviones. Si no lo hubiésemos tenido, ¿qué habríamos hecho? Teníamos fuerzas especiales que han ido allí. Todas esas capacidades las tienes. Luego tienes que prever muy bien en qué momento vas a necesitar una determinada capacidad. Luego tienes que hacer mucha prospectiva. Tienes que hacer mucho estudio del escenario estratégico, de tus capacidades industriales, de las capacidades industriales de otros. Pero al final, lo que tienes, lo tienes. Y lo que no tienes, no lo tienes. A lo mejor lo tiene otro. Vamos a buscarlo. Pero fíjate, yo apuntaba antes, cuando tú decías que no era popular estos discursos, y yo decía que no eran populistas, sobre todo porque el problema es que yo no sé si somos realmente conscientes y si hemos sido capaces de trasladar a la sociedad cuáles son los verdaderos riesgos que tenemos, ¿no? Es que una de las características del mundo moderno no es ya el hecho de que ocurran cosas, sino que ocurren muy deprisa. Claro. Juan lo sabe. De cuando él empezó de jefe de Estado Mayor conjunto a cuando terminó el escenario era totalmente distinto. Completamente diferente. O sea, en el plazo de esos años el mundo había cambiado completamente. La concepción de seguridad y defensa había cambiado. Pero hay un tema que a mí me gustaría, queda poco tiempo, pero sí que me gustaría rápidamente contar. Europa tiene un problema. No voy a decir que tiene un problema de valores, que también, pero tiene un problema de concienciación de lo que es la seguridad y la defensa.
Algunos países no, pero otros sí. Y entonces formamos un bloque de países donde existen unos picos y unos valles. Esto es muy difícil a la hora de compaginar todo esto cuando llega una gestión de una crisis, la voluntariedad de participar, no participar, de estar ahí, no estar ahí, y sobre todo de qué dice la sociedad respecto, oiga, está utilizando estas capacidades, estos gastos, estamos en un momento fatal con la pandemia. Oiga, hemos utilizado los mismos sistemas que tenemos en las Fuerzas Armadas para traer mascarillas desde China, respiradores, etcétera, etcétera. O sea, hay que concienciar a la sociedad, nuestra gente, de que lo que se está haciéndose en ese sentido, ¿no? En que tenemos que tener la capacidad de defender nuestra sociedad en todos los aspectos. Y eso es muy importante. Y a nivel europeo, muchas veces la Comisión Europea se quejan precisamente de que no hay concienciación de... Oiga, pues si no hay concienciación, intente concienciar. Habrá que hacer campañas. Sí, o quizá, porque yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, la que ha dicho el general Arnaiz, de que la interdependencia es la mejor defensa para que no haya guerras, el que unos dependan. Ahora probablemente la cosa que más tranquiliza es que China depende de Estados Unidos y Estados Unidos de China, eso tranquiliza mucho. Pero lo otro, yo creo que esa diferencia entre puntas y valles que hay en la concienciación de distintos países europeos en materia de defensa, lo que va a obligar, yo lo pienso desde hace unos años, es a que los presupuestos de defensa los fije Bruselas. Usted gaste, pero usted pasó hace 10 años, cuando el secretario de Defensa americano dijo que tenía que llegar, Gates dijo que tenía que llegar al 2% en gastos de defensa, España no llega al 1%, entonces el decir, oye, esto como lo del 3% en otras épocas del déficit, si Europa lo dicta, ahí ya tiene que cumplirlo todo el mundo. Y yo creo que lo que hemos visto, esta pandemia ha traído, a mi juicio, un reforzamiento de la Unión Europea con la mutualización de los préstamos. Pero la siguiente debe ser que Europa diga, bueno, sobre todo si se va a Estados Unidos, aquí hay que ponerse a gastar en defensa. Pues el que no gaste el 2% no va a tener ayudas en tal y entonces, sea cual sea el grado de concienciación, los países lo harán. Sí, eso va a exigir también una concienciación en los procesos de planeamiento de capacidades, porque realmente dice, bueno, ¿qué capacidades va a utilizar la Unión Europea? Hemos tenido, por ejemplo, los battle groups durante mucho tiempo. ¿Y cuál ha sido el uso de los battle groups a diferentes operaciones? O sea, es que los intereses y las soberanías son temas que entran en los procesos de planeamiento para pensarlo también, ¿no? Es decir, cómo hacer esto y cómo atraer para que usted haga esto y todas cosas que hace la OTAN. La OTAN dice, oiga, yo no tengo esta capacidad, usted y usted procuren obtenerla. Y para eso necesitarán el 2%. ¿Es extrapolable? Claro que es extrapolable y además hay que hacerlo. O sea, cuando una cosa está bien hecha, hay que estar en ese camino, ¿no? ¿Por dónde debería? Bueno, es evidente que debemos ir por ese camino, pero yo hablaba antes de campañas de concienciación. A mí esta parte es la que más me preocupa, porque entiendo que no tenemos una población, una ciudadanía lo suficientemente convencida de la necesidad de invertir en defensa, ¿no? Bueno, efectivamente hay un déficit de cultura de defensa en Europa en general, en muchos países. Sí. También hay que tener en cuenta que procedemos de que salimos aunque sean del siglo pasado, ¿no? Pero tenemos todos recientes una guerra caliente, la Segunda Guerra Mundial, una guerra fría en la cual incluso había un riesgo muy grande de supervivencia y la población estuvo temblando, y entonces pues dices, oye, realmente la inversión en esto ¿es un riesgo o es una seguridad, ¿no? Lógicamente, sobre todo después al final de la Guerra Fría, digamos en la conciencia mental de la población era que estábamos incurriendo en riesgos, y además utilizado mucho por determinados partidos políticos. Cambiar esa mentalidad es difícil, pero yo creo que es una tarea que hay que afrontar. Eso lo sabes tú bien, que has sido ministro de la cosa. También se ha pasado la vida. No, pero bueno, la política al final es la que tiene la tarea, ¿no? De hacer Federico, la propaganda, entre comillas, ¿no? En diciembre del 96 hicimos la Directiva de Defensa 196, que fue la primera que me tocó hacer a mí. Y en esa directiva decíamos, primero, la
profesionalización de la tropa. Segundo, poner a España dentro de la estructura militar de la Alianza. Tercero, y era la primera vez que se dijo, reforzar la cultura de defensa. Pues general Javier García Arnaiz, general Juan Antonio Carrasco, Eduardo, muchísimas gracias, de verdad ha sido un verdadero placer, un abrazo muy fuerte a los dos. Igualmente. Ha sido muy interesante la charla y así te espero la semana que viene. Eso. Querido Eduardo, un abrazo. Un abrazo igual. Yo creo que es un poco que una empresa, a ver, estamos en una montaña rusa, hay épocas mejores, épocas peores, pero la rueda, como yo digo, siempre está, no se para nunca. Eso, para mí, es que vaya la empresa bien. Los clientes de Sage, como Nacho, consiguen que su negocio avance utilizando nuestras soluciones de gestión. Sage, Helping Business Flow.